Bien, como ya se había mencionado en la exposición pasada de las compañeras, tenemos que dentro de los síndromes respiratorios, para un correcto análisis o un correcto resultado, tenemos que ver lo que son los estudios de imágenes. Si bien es cierto, sabemos que los estudios de imágenes va a ser lo que es una evaluación del paciente en este caso, y tiene dos objetivos principales. Una de estas va a ser evaluar la presencia de signos de atrapamiento aéreo, y la segunda que va a ser la búsqueda de algún probable desencadenamiento o una crisis o una obstrucción pulmonar. Tanto estas de aquí se pueden dar por lo que es una infección o por un neumotórax. Tenemos que dentro de esta de aquí, dentro de los signos radiológicos, tenemos que ver primero en la radiografía de la primera imagen, se puede observar que tenemos que ver estructuras óseas, tanto como estructuras blandas. En este caso, las estructuras blandas van a ser las que aparecen de blanco, y las estructuras óseas pueden ser como costillas, los arcos costales. Entonces, dentro de los signos radiológicos tenemos que se caracterizan por lo que es una enfisema pulmonar, que son los siguientes. Van a ver lo que es un aumento de espacios intercostales, que se observa en la primera imagen. Vamos a tener lo que es una hiperclaridad pulmonar. Vamos a tener lo que es un aumento de los espacios claros, tanto como pericárdicos como retrocárdicos de perfil. Y se pueden observar lo que son bullas parenquimatosas. Ya, en la primera imagen podemos observar lo que es, se observa una hiperclaridad pulmonar. En este caso se observan como las costillas con aumento de espacios intercostales, y va a ver lo que es un descenso de diafragma, como se lo puede observar. En este caso tenemos que la verticalización de la silueta cardíaca, este de aquí se va a conocer como el corazón en gota. Tenemos que la tomografía computarizada va a ser un estudio más en profundidad, que esta de aquí va a presentar lo que es una mejor definición radiológica, como lo que es el caso de una radiografía simple de tórax. Pues esta de aquí permite lo que es visualizar el grado y la distribución del enfisema, evaluar la presencia de bullas, y muy útil para el diagnóstico de la bronquiectasis. Tenemos que una tomografía computarizada de tórax sin contraste podemos observar lo que son ambos, en este caso, las vértices pulmonares. Ya. Entonces tenemos que para evaluar la presencia de signos, tenemos lo que es, ya les mencioné, lo que es el atrapamiento aéreo, tenemos lo que es una exacerbación o una crisis, que en este caso se van a dar por lo que son infecciones respiratorias, como son los neumotórax. Y por último tenemos lo que es la ruptura de la buina, que encontramos en la imagen 3. Siguiente diapositiva. Ya. Dentro de lo que es la radiografía computarizada, tenemos que en este caso la primera imagen, pues se puede diagnosticar que son condiciones potenciales mortales, que como puede ser lo que es una hemorragia, coágulos de sangre y lo que es cáncer. Encontramos que en esta tomografía computarizada de tórax, sin contraste, vamos a encontrar lo que son buinas, que en este caso van a estar donde están señaladas las flechas. Tenemos que la tomografía computarizada va a presentar lo que es una mejor definición, como es lo que es una radiografía de tórax simple. En este caso va a permitir lo que es visualizar el grado y la distribución del enfisema, evaluar la presencia, como ya les mencioné, de bullas, y es útil para el diagnóstico de las bronquiectasis. Tenemos que permite visualizar lo que es el grado y la distribución del enfisema, evaluar la presencia de las buinas, y va a ser último, como ya le decía, como las bronquiectasis. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora tenemos lo que son síndromes parenquimatosos. Tenemos que los síndromes parenquimatosos son síndromes de condensación. Este de aquí se van a comprender espacios aéreos por ocupación alveolar, y tenemos que tanto los síndromes intestinales. Dentro de los síndromes intestinales tenemos que involucrar lo que es el intersticio pulmonar. Dentro de este de aquí vamos a encontrar lo que se produce, lo que es una neumonía, atelectasia, un infarto de pulmón, y vamos a encontrar lo que son tumores. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es una neumonía. Como ya sabemos, lo que es una neumonía va a ser una inflamación en el tejido pulmonar debido a la invasión de un microorganismo, y se va a manifestar con lo que son fiebres, tos, y algunas personas van a presentar lo que son dolor en el pecho acompañado con nuevos hallazgos, como pueden ser radiológicamente o tomográficamente. Siguiente diapositiva. Ahora sí bien, vamos a hablar de lo que es la icterectasia. Tenemos que la icterectasia es la reducción del volumen pulmonar debido a la pérdida de aire. Se clasifica por varios tipos. En este caso vamos a tener lo que es el tipo
obstructiva, que en este caso va a ser por lo que son tapones mucosos, cuerpos extraños o tumor, como se observa en la primera imagen. En la pasiva, tenemos que la pasiva se va a dar por lo que son derrames pleurales o aires, que en este caso van a ser en neumotoras, que se van a dar normalmente por lo que son traumatismos. Tenemos que estos de aquí van a ser, se va a ver lo que es comprimiendo lo que es el tejido pulmonar, y tenemos que como tercera va a ser lo que es cicatrizal. Dentro de la cicatrizal vamos a tener lo que son cicatrices, en los que son el pulmones, vamos a tener lo que son tuberculosis, fibrosis pulmonar, que son características de esta de aquí. Y por último tenemos lo que es la adhesiva, que esta de aquí va a ser causada por lo que es una disminución del soportante pulmonar, y en este caso va a ver lo que sustancias van a provocar lo que son colapsos aéreos durante la expiración. En la imagen, en la segunda imagen se puede ver lo que son las cicatrices, la cicatricial, donde podemos encontrar que estas patologías se puede dar cuando encontramos casos de tuberculosis o fibrosis pulmonar. Siguiente diapositiva. Los pulmones se expanden y contraen dentro de la cavidad torácica. Los pulmones están encapsulados por dos capas de tejido, como si fuera un puño metido en un globo. El espacio entre las capas, denominado cavidad pleural, está lubricado de manera que los pulmones puedan deslizarse cómodamente por la pared torácica. Cuando el aire penetra en este espacio, se denomina neumotórax. El tipo de neumotórax denominado neumotórax traumático puede deberse a una lesión en el tórax. Una lesión penetrante en el tórax puede causar un pequeño desgarro en la superficie del pulmón, que permite el ingreso de aire a la cavidad pleural, donde queda atrapado. La pequeña bolsa de aire ejerce una presión excesiva en el pulmón y lo hace colapsar. El neumotórax espontáneo no es causado por ninguna lesión, sino que es la consecuencia de ciertas enfermedades pulmonares, como el asma, el enfisema o la EPOC. Pueden formarse pequeños sacos llenos de aire, denominados flictenas, en los pulmones. Cuando las flictenas se rompen, liberan aire a la cavidad pleural. La presión del aire sin expulsar hace colapsar el pulmón. Sin embargo, el neumotórax espontáneo también puede originarse en una persona no expuesta a factores de riesgo ni enfermedades evidentes. Esta afección es más común en los fumadores y en los hombres de 20 a 40 años. Continuamos con los tumores pulmonares. Estos tumores pulmonares pueden ser de origen metastásico o de origen únicamente pulmonar. Cuando son de origen metastásico, tiende a ser por diseminación hematógena, y en las imágenes radiológicas se presentan como nódulos múltiples que son causados con mayor frecuencia por órganos aledaños al pulmón, como el cáncer de riñón, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado, pero también puede causarse con esta diseminación hematógena por otro tipo de cáncer, como el cáncer de colon, el de recto, de testículo, de ovario, también el de tiroides y el melanoma. Y este puede ser primario o benigno, que son los adenomas bronquiales, o maligno, que son los carcinomas broncogénicos o son los metastásicos. Estos van a producir metástasis a otros órganos. Y estos se van a dividir dependiendo de su clasificación histopatológica, que permitirá ver la prevalencia y sobre todo el nivel de supervivencia del paciente dependiendo del tipo de cáncer que tenga. Tenemos el primero, el carcinoma epidermoide, que tiene un 30% de probabilidad y se relaciona principalmente con las personas fumadoras. Esta nace en el epitelio bronquial y se dirige hacia la luz, lo que produce una oclusión, y cuando se produce esta oclusión puede producir atelectasia o neumonía postobstructiva, o en caso de ulcerarse va a producir hemóptisis o un absceso. Esta también es de crecimiento lento, por lo que no va a presentar síntomas hasta su diagnóstico, que es cuando ya se presenta como una masa grande, y produce síndromes paraneoplásicos específicos, como la osteoartropatía hipertrofiante neutrófica de Banger-Marié y la hipercalcemia maligna. Continuamos con el adenocarcinoma, que tiene una probabilidad del 35% y, contrario al anterior, no se relaciona con las personas fumadoras. Esta se va a originar en las glándulas mucosas, sobre todo los bronquios periféricos, y puede presentarse como un nódulo pulmonar solitario. Va a presentar metástasis tempranas por vía linfática y hematógena, lo que genera que tenga mal pronóstico, porque principalmente tiende a producir metástasis en el cerebro.
También tiene una presentación bronquial velar que es de crecimiento céntrico y se desarrolla dentro del espacio aéreo sin destruir la estructura pulmonar, lo que se va a reflejar en las imágenes radiológicas como condensaciones e imágenes difusas que van a encontrarse bilateral y es de larga evolución. Y también tiende a producir metástasis en el mismo pulmón o diseminarse al pulmón contralateral. Tenemos siguiente, el carcinoma de células pequeñas, que tiene una prevalencia del 25%, o sea, es menor que los anteriores, pero este es el segundo cáncer relacionado con hábito de fumar y se localiza en los bronquios gruesos y compromete los vasos mucosos. Este se disemina rápidamente por vía linfática, los ganglios mediastínicos y por vía hematógena, tanto al cerebro como al hígado, principalmente, aunque también se lo puede ver en las glándulas suprarrenales y puede producir un canceroso. Es decir, tipo de este tipo de tumores tiende a producir más metástasis que los anteriores, por lo que no por lo que tiene un mal pronóstico. Además, este no tiene indicación quirúrgica, pero sí puede ser quimiosensible. Y por toda esta metástasis que produce, tiene una numerosa cantidad de síndromes paraneoplásicos. Tenemos el carcinoma de células grandes o anaplásico, que es una diseminación rápida de un tipo de cáncer con topografía periférica y con la posibilidad de generar cavitaciones y puede secretar gonadotropinas que va a generar ginecomastia. Continuamos con el linfoma no-Hodgkin, que es el último tipo de cáncer, y este se origina únicamente en el tejido linfático asociado a la mucosa bronquial. Continuamos con el infarto pulmonar, que esto se define como el cese abrupto del flujo sanguíneo debido a una obstrucción en una de las arterias que irriga al parénquima pulmonar y es causado principalmente por embolia pulmonar. Pero para que éste exista no es suficiente con que se produzca esta obstrucción en la arteria, porque recordemos que el pulmón tiene más fuentes de irrigación, por lo que tiene tres factores que lo producen. Primero, la oclusión de la rama de la arteria, que se genere también una hiperemia pasiva y consecuente a la hiperemia pasiva que se genere hipertensión venosa. Y esto va a impedir que se produzca una anastomosis broncopulmonar distal a la oclusión. Esta anastomosis lo que hace es suplir las necesidades del pulmón que están afectadas, pero cuando no se produce va a producir isquemia y va a producir también inundación de sangre. Este se va a caracterizar por fiebre y dolor en punta de costado, por lo que puede confundirse con neumonía. Por lo tanto, en el examen semiológico y la clínica no se va a considerar suficiente el diagnóstico por medio de signos y síntomas, porque estos son muy variados, pero tiene mayor prevalencia el dolor de punta de costado. Además, los signos radiológicos que pueden presentarse son oligoemia y la joroba de Hampton. La oligoemia puede ser difusa, como podemos ver en la primera imagen, o ya un poco más generalizada, como vemos en el centro. Y la joroba de Hampton es ese triángulo blanco que podemos observar en la base del pulmón, en este caso en el pulmón derecho. Y tenemos el examen físico de los síndromes condensativos. Primero, tenemos que lo encontrado en el examen físico se diferencia dependiendo de la obstrucción que cause la condensación. La condensación del bronquio puede ser permeable y facilita la transmisión de un ruido laringotraqueal o la voz hacia la periferia del pulmón. Pero también puede ser obstruida por completo como una telectasia obstructiva. En los permeables tenemos, por ejemplo, la neumonía, la telectasia pasiva y el infarto de pulmón y también el carcinoma bronquialveolar. En la inspección tenemos que podemos encontrar taquipnea e hipopnea debido a una difusión de la distensibilidad y una alteración del patrón ventilatorio normal. También va a existir abovedamientos del tórax por tumores que van a ocasionar que el espacio pleural esté ocupado y también retracciones por fibrosis o atelectasias. Y también aquí encontramos un síndrome que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner por inhibición del simpático cervical por un cáncer en el vértice pulmonar.
que va a provocar, como podemos ver ahí, ptosis palpebral, miosis, enoftalmos y anhidrosis. Es un compromiso de mi cara homóloga a la lesión. Tenemos también la palpación, que van a ser las vibraciones vocales, y es la expansión torácica que va a estar disminuida y en la zona de consolidación, sobre todo cuando es grande o extensa. Y esta va a tener también una variación en las fibras vocales, como mencioné. En la percusión vamos a encontrar matidez en la percusión en la zona afectada y también una percusión submate cuando la condensación es superficial o se interpone el tejido pulmonar normal entre la condensación y la pared torácica. Y es sonora cuando ya la lesión está situada más hacia la zona de percusión, más alejada, al menos 6 centímetros. En la auscultación se van a abolir los murmullos vesiculares, es decir, no va a haber ausencia de ventilación alveolar, sobre todo cuando ya está por completo obstruido. Y esta va a estar presente en el derrame pleural o en el neumotórax y va a ser debido a la interposición del líquido pleural o del aire que va a alejar el oído del espacio aéreo. Y en la telectasia por la obstrucción del bronquio que va a impedir que se transmita el murmullo vesicular a la pared del tórax. Y tenemos también la posibilidad de encontrar estertores crepitantes por la ocupación del alveolo por líquido. En la neumonía vamos a encontrar en la primera y en la tercera etapa. Mientras que en la segunda etapa vamos a encontrar un soplo tubario o brónquico que suena así. Mientras que en la primera y en la tercera etapa vamos a encontrar los estertores que tienen un sonido. También lo vamos a encontrar estos crepitantes en el infarto pulmonar y en el edema agudo de pulmón. Y este se debe a la transudación del líquido de los alvéolos por hipertensión pulmonar del éxtasis que supera la presión osmótica capilar y es causado por insuficiencia cardíaca izquierda. El soplo tubario, que también ya lo escuchamos, es un sonido de ambos tiempos en la respiración que va a transmitir el ruido laringotraqueal hacia la periferia del pulmón y va a favorecer este sonido la condensación del espacio aéreo en la luz bronquial permanente. Y en la auscultación de la voz tenemos por las condensaciones pulmonares una broncofonía, una pectoriloquia y una pectoriloquia afona, que suenan así. Esa es la broncofonía y se considera un aumento de la resonancia vocal. Y la pectoriloquia es una percepción clara a la auscultación de la palabra. Y la pectoriloquia áfona es la transmisión perfecta de la voz cuchicheada. La pectoriloquia también se le denomina pecho que habla y es eso, que se va a escuchar mucho más fuerte el sonido de la voz al ser transmitido al auscultar. Esta fue Esta es la transmisión de la voz cuchicheada, es decir, le pedimos al paciente que murmure el número 33 para poder escucharlo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son el síndrome intersticial. El síndrome intersticial se refiere a un conjunto de enfermedades que afectan las estructuras alveolo-intersticiales en los pulmones, específicamente el espacio entre la membrana basal de las células del revestimiento alveolar y las células endoteliales de los capilares. Este espacio, conocido como espacio intersticial, va a contener elementos acelulares y celulares. Elementos acelulares como fibras de colágeno,
así como también elementos celulares como macrófagos intersticiales, fibroblastos y miofibroblastos. Aunque el proceso patológico va a comenzar en este lugar, la enfermedad eventualmente puede afectar los espacios aéreos y la vasculatura pulmonar. La inflamación inicial y la fibrosis en etapas avanzadas puede provocar el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, lo que va a alterar la hematosis y va a producir hipoxemia. Como podemos ver en la imagen, en este esquema que está aquí abajo, hay una membrana que está engrosada, por lo tanto va a haber un aumento de los elementos acelulares, como en este caso las fibras de colágeno, así como también va a haber alteración en lo que es la difusión gaseosa. Ya, en cuanto a su etiología es variada con más de 150 causas identificadas, aunque solo en un 35% de los casos se puede identificar el agente causal. La progresión de la enfermedad va a implicar una alveolitis en fase 1, alteraciones celulares del tejido conjuntivo e infiltración celular. En fase 2, seguidas de una fibrosis del intersticio pulmonar, ya sería una fase 3, hasta llegar al estado que es conocido como pulmón terminal, que sería fase 4, siendo estas dos últimas fases no irreversibles y no modificables con el tratamiento. La siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto, ya, las enfermedades pulmonares intersticiales las vamos a reunir en tres grupos. Vamos a tener las neumonías intersticiales idiopáticas que van a ser de etiología desconocida. Estas se van a clasificar según criterios clínicos, radiológicos y anatomopatológicos. Algunas de estas son la neumonía intersticial escamatida, la neumonía organizativa o criptogénica o la neumonía también intersticial linfocítica. También vamos a tener las enfermedades que son de causas conocidas como enfermedades del colágeno. Algunos ejemplos de estas son el lupus eritematoso, la esclerodermia, el síndrome antisintetasa. También puede ser a causa de agentes inorgánicos, ya sea por por una neumoconiosis o por polvos inorgánicos, orgánicos en este caso, que puede ser ya sea una alveolitis alérgica, extrínseca o por neumonía. Pues, también van a estar asociadas a enfermedades hereditarias como el síndrome de Hermann y Pudler. La siguiente diapositiva. Ya. Y por último tenemos a las enfermedades primarias del intersticio pulmonar. Estas, aunque son de etiología desconocida, van a mostrar características clínicas e histología bien definidas. Algunos ejemplos de estas enfermedades son la sarcoidosis, la proteinosis alveolar, también tenemos a los eosinofilias pulmonares y a las aminoloidosis. Entre las neumonías intersticiales idiopáticas, la más importante por su prevalencia va a ser la fibrosis pulmonar intersticial, cuyo patrón anatomopatológico se va a definir como una neumonía intersticial usual. Esta se presenta mayormente en personas mayores a 50 años, va a tener un comienzo insidioso, su evolución va a ser subaguda y crónica y se va a caracterizar por una disnea progresiva y tos seca. Su forma familiar va a afectar a dos o más personas, dos miembros de una misma familia. Esta enfermedad es la única enfermedad intersticial idiopática que mediante una tesis de tórax vamos a poder dirigirnos a lo que es el diagnóstico sin la necesidad de poder realizar una biopsia. La siguiente diapositiva. Ya. Ahora, en cuanto al diagnóstico y la anamnesis. Ya. El diagnóstico de este conjunto de enfermedades va a implicar un gran desafío para lo que es en este caso el médico clínico, quien va a realizar, va a revisar la historia clínica del paciente
y va a realizar el examen físico. Entonces, este examen físico debe realizarlo de forma exhaustiva y también evaluar las radiografías de tórax para así poder orientar a un diagnóstico adecuadamente. Y en cuanto a la anamnesis, pues aquí es importante analizar la exposición a lo que es el factor de riesgo. Por ejemplo, en este caso, en la actividad laboral, poder detallar el tipo de trabajo o la exposición que tiene la persona, ya sea a tóxicos o otros inhalantes, gases, etcétera. También analizar el uso de los fármacos, ya que, bueno, pues estar asociada a estos. En este caso, se debe investigar sobre las terapias antineoplásicas, la ingesta crónica de aminodarona o otros medicamentos que también pueden estar asociados. Podemos también tenemos que analizar lo que es la historia de radioterapia o la presencia de algunas afecciones alérgicas que haya tenido el paciente. Algo muy importante son los hábitos personales del paciente. En este caso, si la persona tiene un historial de tabaquismo, ya que, porque es importante esto es importante para poder identificar las neumonías intersticiales idiopáticas que están relacionadas a lo que es el tabaco, como por ejemplo la neumonía intersticial escamativa y bronquiolitis respiratoria. La siguiente diapositiva. Ya. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, ya. Tenemos el síntoma principal que van a presentar, que son la disnea, que usualmente va a estar relacionada con lo que es una disnea de esfuerzo. Hay también posibilidad de que haya asintomatismo al comienzo de la enfermedad. También algo importante es que la progresión de la enfermedad puede llevar a lo que es una disnea en reposo. Otro punto importante, las manifestaciones clínicas, es la sintomatología que puede permanecer. En este caso, puede permanecer sin cambios durante mucho tiempo. Sin embargo, eh, esta puede empeorar rápidamente en pocas semanas o incluso en meses. Otros síntomas que también son importantes y que también están presentes aquí es la tos seca, irritativa, también puede ser esto una manifestación muy frecuente, y también en aquellos pacientes que pueden evolucionar a una insuficiencia respiratoria, y el mecanismo en el que la va a provocar es el trastorno de difusión. La siguiente diapositiva. Ya. A la hora del momento de realizar lo que es el examen físico, vamos a ver lo que es la inspección, la auscultación y algunas complicaciones vasculares. En la inspección, pues vamos a ver el patrón respiratorio restrictivo. En este caso puede ser una taquipnea o hipopnea, algunas manifestaciones visibles de la enfermedad avanzada, como la cianosis, el hipocratismo y o alguna acropaquia en este caso. Al momento de lo que es la auscultación, vamos a escuchar estertores crepitantes de tipo velero, un hallazgo que es semiológico y es más característico. Otro ruido que también va a ser bien característico es el ruido conocido como graznizado o voz de ganso, también conocido, que inicialmente fue descrito en lo que es la enfermedad de alveolitis alérgica, pero este también se presenta en otras enfermedades del intersticio pulmonar. En cuanto a las complicaciones vasculares, pues algunas enfermedades intersticiales van a afectar lo que es la vasculatura pulmonar arterial, y esto va a dar como un resultado una hipoxemia y el desarrollo posterior de una hipertensión pulmonar, llevando lo que es el cor pulmonar. La siguiente diapositiva. Ya, ahora tenemos lo que son los exámenes complementarios, pues en lo que es el electrocardiograma, pues este nos va a mostrar lo que son síntomas de hipertensión pulmonar. La espirometría, pues esta va a partir de lo que es la exploración funcional respiratoria, y esta nos va a permitir objetivar lo que es el patrón ventilatorio restrictivo.
Algo en lo cual también nos va a ayudar lo que es la espirom- espiri- esperim- espirometría, va a ser útil para la valoración pronóstica en este caso de la enfermedad y para poder controlar lo que es la respuesta en el tratamiento. En los hallazgos de la espirometría, pues vamos a ver la disminución de la capacidad vital forzada, la disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la relación de, de la, del volumen expiratorio forzado en el normal o en este caso aumentado. Vamos a poder ver también lo que es la reducción de la capacidad pulmonar total, la reducción de la capacidad funcional residual, la reducción del volumen residual y por último la capacidad de transferencia o difusión pulmonar. Si es sensible pero no es específica también. Y otras pruebas adicionales son la determinación de los gases en el sangre arterial y la prueba de la caminata de 6 minutos, que va a consistir en evaluar la distancia alcanzada y la presencia de disnea y de saturación de la hemoglobina, en este caso del paciente. La siguiente diapositiva. Ya. Por último, tenemos lo que es la radiografía de tórax y la tomografía computarizada TC. Ya, en la radiografía de tórax que vamos a ver, esta pues va a ser útil ya que vamos a poder hacer el diagnóstico inicial y posteriormente lo que es el seguimiento, ya que en un 90% de los pacientes con las enfermedades pulmonares intersticiales difusas van a presentar lo que son alteraciones radiográficas. La tomografía computarizada, pues, lo que es la tomografía computarizada de alta resolución, esta nos va a facilitar el reconocimiento de patrones típicos como la fibrosis pulmonar, idiopática, sin necesidad de realizar una biopsia pulmonar, como anteriormente lo mencioné. En el caso de la fibrobroncoscopía, pues esta con un lavado, se dice que con un lavado broncoalveolar tiene bajo rendimiento diagnóstico y generalmente excluye lo que son las infecciones. Ya. Y la biopsia pulmonar, pues está, en cambio, mediante las técnicas quirúrgicas, como por ejemplo en el caso de la mini toracotomía o en videotoracoscopía, pues estas van a proporcionar un diagnóstico definitivo y específico de lo que son las enfermedades intersticiales. Por ende, estas son una de las métodos de diagnóstico más recomendables. Y eso es todo.